Las señales que se Pero registran, ¿cuáles son? Sí, son señales que ya son eléctricas, ¿sí? La señal que tenemos en el cerebro es eléctrica, la señal que viaja por el nervio es eléctrica, la señal que contrae el eso sí. músculo. Perdón, lo que no entiendo es, se pone un sensor que registra determinado tipo de actividad bioeléctrica en el cuerpo, Ujú, donde sea que se coloque, digamos. O sea, claro. Por ejemplo, con Alejandra usamos siempre sensores sobre los músculos y registramos cuando llega señal al músculo, que puede ser que lo llegue con una intensidad suficiente para contraerlo, o claro, puede eso, ser eso. que llegue y no lo contraiga. Puede ser una débil señal que no llegue a contraer el músculo, igual se detecta eso. Claro, actividad, Claro, digamos. eso es lo que nos Actividad. dimos cuenta, que en realidad nunca estamos relajados. Ujú. Todo, por lo menos en esta situación, ¿no? No sé si uno se tira y se duerme, capaz que sí, no lo sé, eso no lo probamos. Pero lo que quiere decir que nunca estás relajado del todo, siempre hay actividad eléctrica. Sí, y se ven así como cosas esporádicas, pero siempre hay actividad eléctrica. Y cuando hay alguna intencionalidad de generar un movimiento, una contracción, aparece ya una actividad mayor que cuando se incrementa lo suficiente, se contrae el músculo. Ahí se llega a contraer. Cuando ponemos los electrodos sobre el músculo, registramos la señal que se llama electromiograma, que es la señal que está sobre el músculo. Y como les decía, es una señal que increíblemente es eléctrica. Ya desde que nació en el cerebro es eléctrica. La única transformación que se hace es que dentro de nuestro cuerpo las corrientes se manejan con iones, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir que todo se maneja con electrones, por eso es la electrónica, ¿no? Por los cables viajan electrones y en el cuerpo viajan iones, pero las señales son eléctricas, igual, son de la misma naturaleza. Y lo único que se requiere transformar es de iones a electrones, y ese fenómeno, que es bastante complejo, ocurre en la superficie del electrodo metálico que se apoya sobre el cuerpo. Pero la señal ya es eléctrica en el cerebro, es eléctrica en el nervio, es eléctrica en el músculo. Ya es eléctrica. Y nosotros lo que hacemos, la captamos con electrodos y la podemos observar. Por ejemplo, podemos observar las señales que se producen en el cerebro, las que viajan por los nervios, las que llegan a los músculos. La señal en el cerebro es algo más complejo porque imagínense que hay millones de neuronas y nosotros captamos con electrodos en la superficie grupos muy grandes de neuronas. Entonces podemos registrar eventos que sean muy masivos, que involucren una gran cantidad de neuronas. Por ejemplo, bueno, ustedes saben mejor que yo, del lado derecho del cerebro está toda la parte motriz izquierda. Si relajamos la parte motriz izquierda, en el lado derecho del cerebro aparecen señales que indican relajación. ¿Por qué? Porque las neuronas están divirtiéndose, no tienen nada que hacer, empiezan a relajarse y a describir lo que se llaman ritmos, empiezan como a oscilar. Lo mismo pasa en la zona occipital, que es donde se hace todo el procesamiento visual, que es una de las cosas más pesadas que hace el cerebro. El procesamiento visual es formidable. Todo lo que hacemos mirando acá, yo estoy mirando 8 cuadraditos, veo qué se mueve, qué hace cada uno, es verdaderamente increíble. Si cerramos los ojos, todo ese grupo neuronal no tiene nada que hacer y empieza a describir una cosa que se llama ritmo alfa visual. Empiezan a oscilar. Y eso es muy fácil de ver en las señales, inclusive sin ningún tipo de procesamiento. En un electrocardiógrafo normal, cerrando los ojos, en los electrodos de la parte occipital se ve claramente esa oscilación. Las señales de electroencefalograma, si uno las mira, parecen medias caóticas. Y cuando hay un estado de relajación, se empiezan a ordenar y se ve un poco así como una oscilación. Cuando estamos en una zona patológica, por ejemplo la epilepsia, ahí se ordenan las señales y aparecen parecidas al electrocardiograma, pero es un estado patológico. En el corazón aparece totalmente lo opuesto. El corazón tiene una señal que es ordenada, uno la ve, siempre es igual,
Y cuando se empieza a desordenar, ahí estamos en problemas. Es decir, como una dualidad entre las dos señales. El electrocardiograma tiene que ser ordenado y el electroencefalograma tiene que ser desordenado para que esté todo bien. ¿Querés explicar un poco, Caro, el tema de las fascias? Sí. Las fascias, eso blanco que ven en la carnicería, ¿sí? Entre en la carne, ¿sí? Que tiene distintas densidades, puede tener la densidad de una babita, o puede Ajá. tener la densidad de una membrana gruesa con varias capas, con fibras en distintas direcciones. Son membranas de tejido conectivo denso, porque el tejido conectivo denso modelado, o sea, modelado porque tiene una lógica, por más que tenga, por más que sea muy finito o muy grueso, o sea, el tejido conectivo, el cuerpo se divide en 4 tejidos básicos: epitelial, muscular, nervioso y conectivo. El tejido conectivo tiene diferentes presentaciones, digamos, un ligamento también es tejido conectivo. En los últimos congresos, digamos, se establecen definiciones que ya abarcan, digamos, la definición de que que usan una palabra tremenda, que es toda estructura disectible, o sea, posible de ser disecada, o sea, es una fascia. Eso no es tan así, o sea, porque un ligamento es un ligamento, pero sí responde a las leyes del comportamiento del tejido conectivo y por lo tanto responde a las intervenciones. Entonces, el tejido conectivo está formado por fibroblastos, que son unas células que forman sustancia fundamental y fibras. Las fibras son colágeno, elastina, reticulina, las fibras que conocemos, y la sustancia fundamental tiene proteoglicanos, ¿sí? Que son unas proteínas que le dan un carácter hidrófobo, ¿sí? O sea, toman agua, entonces eso sostiene la bioelectricidad, o sea, porque genera una determinada densidad, la sustancia fundamental, que es eso lo que se induce cuando se induce con determinadas intenciones, sean manuales o de movimiento. Y eso genera, o sea, entrar a ese plano no es lo... Y además, lo que pasa es que el conectivo genera una red, es la matrix. ¿Sí? Últimamente se desarrolló antes, bueno, yo ante anatomía y disectora, entonces antes cuando disecábamos, para mostrar el músculo, sacábamos la fascia, la sacábamos, ¿sí? Ahora no, ahora se hacen investigaciones incluso, bueno, suena tremendo, pero digo, con cadáveres frescos para ver el tejido vivo, no es lo mismo que el tejido, ¿no? O sea, es como, o de pronto cirujanos como Gimbertó, o sea, que metían cámaras para ver cómo es el comportamiento de esa babita y de eso que se mueve. Naturalmente se mueve, cuando se densifica, se fija, y eso cambia absolutamente la mecánica, porque es una red. Entonces la red envuelve todo. Y el músculo es como un paquete de fideos, donde un fideo es una fibra muscular, que la fibra muscular es larga, es una célula larga, que tiene actina y miosina, que son unas proteínas que generan contracción y por eso se acorta. Pero esa fibra, o sea, la fibra tiene, imagínense, tiene un endomisio, se llama, que es una membrana de tejido conectivo que ya es fascia, ¿sí? Que lo cubre, un plástico que lo cubre. Cada 10 fideos tenés un haz muscular que es otro plástico que lo cubre, y el paquete, que es el perimicio, y afuera tenés todo el paquete de fideos. Cuando se terminan los fideos, eso se condensa y forma el tendón. Y el tendón se mete en el hueso, que el hueso también es tejido conectivo, calcificado, pero es tejido conectivo. Entonces, en realidad lo que se mueve también, o sea, lo que no sé es que es la conductibilidad del nervio, ¿sí? O sea, ahora, y después eso genera una contracción, porque, digo, todas las estructuras están llenas de receptores. Por ejemplo, la fascia se puede mover porque tiene ciertos receptores que le da lo que se llama simpatía de membrana, así que se puede mover sola sin que el cerebro cuando empiezo a inducir esta sensación que contaba la bailarina en Grecia, que es, se mueve y hay como un autosostén, que es otra de las leyes, que es la tensegridad, que eran los pases de los chamanes mexicanos, es lo mismo, ¿sí? Solo que eso genera lo que se llama en osteopatía y en
y en biodinámica, que es una rama de la osteopatía, que es lo que yo hago y también estudio, que es la potencia, ¿sí? O sea, el acumular ese movimiento autogestivo que acumula fuerza interna, genera una potencia, como si fuera un cerebro independiente de la voluntad, ¿sí? Porque en realidad ahí, bueno, yo también soy practitioner de Feldenkrais con Estela, ahora reconozco por Ale, que siempre me comenta de vos, esto de que decía Feldenkrais, nosotros usamos nuestra voluntad, es un 5 a 10% de nuestro control neuronal. Después hay un montón de cosas que están disponibles para sostener un montón de cosas que no son voluntarias en el cuerpo. Yo no puedo pensar en regular mi presión arterial, ¿sí? Por eso hay selectividad de áreas y circuitos. Pero bueno, me parece que lo que se debe captar es la bioelectricidad, que vos decís, ay, bueno, pero yo no quiero, la fascia no la voy a mover. No, la fascia tiene receptores autoestimulantes, digamos, por ciertas fuerzas. Entonces, bueno, hay que ver si que se mide ahí, ¿no? En un tipo de este movimiento, donde en realidad lo que pasa cuando uno entra a las fascias y genera ese movimiento es que hay dos cosas. En un momento yo me quiero mover, lo puedo hacer ahora, pero después sigo autoinduciendo y empiezo a descubrir ese movimiento como autosostenido, digamos, que ya es independiente de a dónde quiero ir o no. O sea, es como, yo comparo, es como un traje con un montón de tabiques y tabicaciones y niveles por decirlo, de látex, ¿sí? Entonces, para compararlo con algo. Entonces, sí, si yo empiezo a mover el muñeco de látex, que yo quiero que alguien me haga un muñeco de látex, yo les doy los niveles de anatomía de las fascias. Y está buenísimo porque ahí podés explicar, con eso explico la disfunción. Si yo tengo un pellizco en el látex, tengo el cambio de la forma, pero eso tiene un potencial. Si yo lo suelto, hace así, ¿sí? Que es como, si riego la planta tiene un potencial cerrado. Yo no lo sé si existe en el potencial de la expresión de la forma, ¿sí? O sea, entonces, una cosa es el estado y otra cosa es el potencial del tejido. Pero lo que debe medir el sensor es bioelectricidad. Digo, el tejido que tiene la capacidad de conductibilidad es el sistema nervioso. ¿Qué pasaría si uno está conectado y hay una sesión de inducción, por un lado, ¿no? Claro. No lo Sí, ahí en realidad pasan dos cosas. A mí mi inquietud es, yo hago la diferenciación entre inducción facial y miofacial. Es diferente, porque es diferente abordaje y genera diferentes cosas. La inducción miofacial sí va a mover más a la persona, siempre y cuando habría que elegir a alguien que autoinduzca directamente, inmediatamente, porque la neuroplasticidad en el tejido es muy diferente. Y una persona, yo le puedo hacer el mismo abordaje y no mueve nada. ¿Qué posibilidades tiene hoy Wimumo de hacer algo? Por eso también está Rocío, digamos, por el tema de decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer hoy? O sea, es necesario toda esta parte para que nos entendamos, ¿sí? Un poco de qué estamos hablando. Pero después, digo, esta reunión, por supuesto, después vamos a tener que hacer más reuniones y ir como afinando la cuestión, pero es para entender el universo en que estaba metido cada uno, cada une, y ver qué podemos hacer. Esto es lo que podemos registrar en el músculo, estas son las cosas que vemos. Pero después se lo traslada a otro tipo de señal para que pueda tener utilidad, por ejemplo, para generar música o para generar sonido. Y nos quedamos con esta señal, pero suavizada. Sería, imagínense, el borde de esta señal. Y eso es lo que están usando actualmente en las performances. Bueno, eso ya se lo contó Federico, por ejemplo, puede ser que esa amplitud defina el tono o que defina la intensidad, si es un sonido, y en imágenes también, por ejemplo, lo han usado para girar para la derecha, para girar para la izquierda. Es decir, se puede tomar como si fuera una señal de control. Esto. Acá no hay una contracción sostenida. Acá sí hay una contracción, se detecta esto. Acá no hay contracción y acá vuelve a haber una contracción.